Cordial saludo, estimados estudiantes estapistas, bienvenidos a la unidad 1, titulada Lógica. En este caso vamos a estar trabajando con la sesión 2 de este contenido de lógica, el cual tiene que ver con las leyes de inferencia y con la validez de un argumento. Primero es importante tener claro qué es una inferencia lógica. Una inferencia lógica es la manera como obtenemos conclusiones a partir de enunciados o observaciones dadas. Para ello vamos a utilizar un proceso que se llama demostración lógica, en el cual vamos a utilizar las leyes de inferencia. En síntesis, obtenemos conclusiones a partir de enunciados, utilizando leyes de inferencia. Ahora, recordemos, en la sesión pasada estuvimos revisando qué era un argumento, entonces vamos a recordar qué significa. Un argumento es un conjunto de una o más proposiciones, la última de las cuales se llama conclusión. Entonces, de estas premisas se deriva una conclusión. Ahora, los tres elementos fundamentales que permiten realizar las inferencias son los siguientes. Primero, las premisas, que son las hipótesis que se plantean, son las proposiciones. Todas las anteriores, cuando se plantean, siempre se van a considerar con un valor de verdad verdadero. 2, conclusión. Es la proposición que se desea probar a partir de estas premisas. Y por último, la regla de inferencia, el cual es un conjunto de pasos que se utiliza para obtener una conclusión de acuerdo a las premisas. Entonces, ¿cuáles son las leyes de inferencia? En lógica, una regla de inferencia o regla de transformación es una forma lógica que consiste en una función que toma premisas, analiza su sintaxis y devuelve una conclusión o conclusiones. Entonces, aquí tenemos las diferentes leyes de inferencia. Modus ponens, que tenemos una premisa 1, la cual nos dice P entonces Q, si P entonces Q. Tenemos una premisa 2, que es P, y tenemos una conclusión que sería Q. Tenemos modus tollens, el cual tenemos una premisa 1 que es si P entonces Q, una premisa 2 que es no Q y una conclusión que sería no P. Tenemos la conjunción, donde tenemos la premisa 1 P, la premisa 2 Q y la conclusión P y Q. Exportación, lo cual tenemos una premisa 1 que es P y R, si P y R, entonces Q. Por lo tanto, la conclusión es si P, entonces R, entonces Q. La simplificación, que tenemos la premisa 1, P y Q, quedaría simplificada la conclusión como P. El silogismo constructivo, que tiene tres premisas. Premisa 1, si P, entonces Q. Premisa 2, si R, entonces S. Premisa 3, P o R. Por lo tanto, la conclusión es Q o S. Tenemos el silogismo hipotético, que tiene dos premisas. Premisa 1, si P, entonces Q. Premisa 2, si Q, entonces R. Por lo tanto, la conclusión es si P, entonces R. Tenemos el silogismo disyuntivo, que tiene dos premisas. La premisa 1 es P o Q. La premisa 2 es no P. Y la conclusión es Q. Y por último, el silogismo destructivo, que tiene tres premisas. Premisa 1, si P, entonces Q. Premisa 2, si R, entonces S. Premisa 3, no Q o no S. Conclusión, no P o no R. Estas son las leyes de inferencia que nos van a ayudar a llegar a una conclusión de manera lógica. Vamos entonces primero a identificar cuáles son las leyes de inferencia que se aplican en los siguientes argumentos. Aquí tenemos si R, entonces S, que es la primera premisa, la segunda premisa es R y la conclusión es S. Por lo tanto, estamos hablando de la ley de inferencia modus ponens.
La segunda, tenemos si P, entonces Q. En la primera premisa, en la segunda premisa es no Q y la conclusión es no P. Por lo tanto, estamos hablando del modus tollens. Y la tercera es si P entonces Q, como premisa 1, premisa 2, si P entonces R, me da como conclusión si P entonces R. Y eso es el silogismo hipotético. Es importante que comencemos a identificar estas leyes porque no siempre se utilizan las mismas letras. Recordemos que podemos utilizar todas las letras del abecedario, pero en minúscula, cuando estamos hablando de las proposiciones. Ahora vamos a hacer un ejercicio, identificando todos esos conceptos que hemos venido aprendiendo en esta unidad de lógica. Dice, identifica las premisas del argumento. La ley de inferencia aplicada para probarlo, escribe su conclusión y convierte al lenguaje simbólico. Entonces, ¿qué vamos a convertir al lenguaje simbólico? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, lo primero es identificar las premisas de todo este argumento. Luego, ¿cuál es la ley de inferencia que se está utilizando? Luego, identificar cuál es la conclusión que me da esa ley de inferencia. Y por último, convertirlo al lenguaje simbólico. Aunque el lenguaje simbólico se puede comenzar a hacer desde el inicio, desde el primer momento en que identificamos las premisas. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es el argumento con el que vamos a trabajar? Si Juan es mayor de 18 años, entonces puede votar. Juan es mayor de 18 años, por tanto, puede votar. Entonces, aquí vamos a ayudarnos de los colores para identificar las premisas simples, las proposiciones simples, perdón. Entonces, la proposición simple que tenemos es la siguiente. Tenemos solamente dos. Juan es mayor de 18 años y la que está en verde es puede votar. Lo que está en azul son simplemente los conectores lógicos. Entonces, aquí ya identificamos las proposiciones. Juan es mayor de 18 años y, en este caso, puede votar. Ahora, vamos a identificar cuáles son las premisas de ese argumento. Lo primero dice, si Juan es mayor de 18 años, entonces puede votar, punto. Con los puntos nosotros podemos identificar hasta dónde se acaba una premisa. Entonces, aquí nos dice, es sí, entonces. Entonces, si Juan, entonces Q. Si P, entonces Q. Si Juan es mayor de 18 años, entonces puede votar. Y, la segunda premisa es, Juan es mayor de 18 años, por tanto, puede votar. ¿Listo? Entonces aquí vamos a mirar que la premisa 2 es Juan es mayor de 18 años. Ojo aquí, si Juan es mayor de 18 años, entonces puede votar, es la premisa 1. La premisa 2 es Juan es mayor de 18 años, tiene un punto. Lo que sigue, por tanto, puede votar, ya hace parte de la conclusión. Esta expresión es muy utilizada cuando se refiere a conclusión. Entonces, vamos a mirar, ya tenemos claro cuál es la premisa 1 y cuál es la premisa 2. Entonces, ahora vamos a identificar cuál es la ley de inferencia que se está utilizando ahí. De todas las que revisamos, si nos damos cuenta, la que se puede aplicar es modus ponens. P entonces Q, P. Por lo tanto, me da como resultado Q. ¿Y quién es Q? Ya sabemos que Q es que puede votar. Entonces, miren que sí coincide con el argumento. Por tanto, puede votar. Esta es la conclusión. Q es la conclusión. Entonces, ya aquí hemos identificado cuál es la ley de inferencia que se ha utilizado allí. Y al tiempo podemos ver de que ya se hizo toda esa conversión al lenguaje simbólico. Entonces, ¿qué hicimos? Identificamos primero las proposiciones simples, luego cuáles son las premisas,
luego cuál fue la ley de inferencia que se utilizó y por último la conclusión. Y ya aquí tenemos todo ese lenguaje natural convertido en lenguaje simbólico. Ahora, para finalizar, tenemos la validez de un argumento. La validez de un argumento es importante porque nos ayuda a deducir la conclusión del argumento en función de unas premisas. Para esto hay que seguir un proceso. El primero es identificar las premisas. El segundo es organizar el argumento de forma vertical, numerando las premisas. El tercero, utilizar las reglas de inferencia que conduzcan a nuevas premisas. Y se debe escribir la abreviatura de la regla y el número de premisas donde se aplica. Y por último, el proceso de inferencia termina cuando se llega a la conclusión. Entonces, este es el argumento, este que tenemos acá arriba. Si P, entonces, si Q, entonces R, y no, entonces Q, no, si Q, entonces E, y S o P, entonces S. Vamos a identificar primero, como lo dice, las premisas. Luego los organizamos en forma vertical, numerando las premisas. Entonces, estas son las premisas. Aquí tenemos una primera premisa. Miren que todo está, en este caso, con unos corchetes. Luego la segunda premisa es esta que aparece aquí con paréntesis. Y la tercera es esta que aparece acá con paréntesis, el tercer paréntesis. Y esta es la conclusión. Entonces, premisa 1, premisa 2, premisa 3. Las colocamos horizontal. Luego dice, utiliza las reglas para llegar a la conclusión, escribiendo la abreviatura de la regla y el número de las premisas donde se está aplicando. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Primero, vamos a empezar a identificar premisas que tengo, cuáles leyes de inferencia puedo para poder llegar a esta conclusión. Entonces, si tengo P1 y P2, tengo estas dos, premisa 1 y premisa 2. Si me fijo, tienen la misma estructura del modus tollens. P, en este caso, el paréntesis Q, entonces R, si Q, entonces R, va a estar reemplazando Q. Y acá vemos que en la premisa 2, esa Q está negativa. Miren que está negativa. O sea, esta expresión está negativa acá, lo que significa que tiene la misma estructura del modus tollens. No siempre van a encontrar simplemente proposiciones simples, también pueden encontrar proposiciones compuestas, como este caso. Entonces, aplico modus tollens en P1 y P2, y eso me da como resultado no P. Entonces, no P sería esta que tengo aquí. Por lo tanto, me queda en la premisa 4, no P. Recordemos que hay que numerarlas. Entonces, P1, P2, P3 y lo que me dio ahora P4. Ahora tengo P4. ¿Qué más podemos hacer? Ahora, si nos damos cuenta, podemos aplicar silogismo disyuntivo con P1 y P2. Con P3 y P4. P3 y P4. Entonces, aquí tenemos, en este caso, P o Q. Entonces, P3 es S o P. Y la segunda premisa es no P, que en este caso sigue siendo no P. Entonces, la respuesta del silogismo disyuntivo es Q. En este caso, Q es S. Por lo tanto, la respuesta me va a dar en la premisa 5, S. Recordemos que acá dice P o Q y aquí dice S o P. P o Q y Q o P es lo mismo porque estamos hablando de O. En este caso no tiene ninguna importancia o relevancia el orden. Entonces, la respuesta me da S. En conclusión, hemos llegado al resultado requerido, lo que significa que hasta aquí se debe detener este proceso de validez de un argumento. Entonces, repetimos, ¿qué hay que hacer? Primero, identificar en el argumento las premisas y luego numerarlas. Después, comenzar a revisar cuáles de las leyes las puedo ir aplicando a esas premisas. Salen nuevas premisas y voy a ir
trabajando, voy a ir aplicando las que pueda ir aplicando hasta llegar a la conclusión requerida, que es ese. Y ahí finaliza el proceso. Muchas gracias por su atención.